Las tablas para picar son uno de los utensilios más utilizados en la cocina y los hay de diferentes materiales, pero ¿cuál es el mejor? Hola queridos cocineros y científicos, bienvenidos. Yo soy Aida, química de profesión, cocinera de corazón. En este video vamos a ver cuál es la mejor tabla para picar en cuanto a higiene, experiencia de uso, durabilidad y precio. No se diga más. ¡Vamos! A mí las tablas de madera me parecen elegantes. Las hay de distintos tamaños y tipos de madera. Las más apreciadas son las de roble, arce y nogal. Su precio varía según la calidad, pudiendo ser muy accesibles o bastante elevado, si se trata de maderas finas. Son una opción sostenible, siempre que provengan de bosques bien gestionados. Como parte de su mantenimiento, requieren un aceitado periódico. Al ser porosas, pueden retener bacterias, si no se limpian y secan de forma adecuada. No deben lavarse en el lavavajillas. Es importante secarlas correctamente para evitar deformaciones o grietas. Su superficie ligeramente blanda absorbe el golpe del cuchillo y ayuda a conservar el filo por más tiempo. Las tablas de plástico son súper ligeras. Hay una gran variedad de colores, tamaños y grosores. Son muy económicas y es posible tener una tabla para cada tipo de alimento. Se pueden lavar en el lavavajillas. Los plásticos son derivados del petróleo, pueden reciclarse, pero es difícil hacerlo cuando están muy usados. El material es suave por lo que no desafila el cuchillo, pero por lo mismo se raya fácilmente y desprende partículas de plástico que se mezclan con los alimentos. El plástico no es poroso, pero en las ranuras generadas por el corte puede albergar bacterias. Se recomienda cambiarlas con frecuencia. Las tablas de bambú son más ligeras que las de madera. Al igual que esta, no debe lavarse en el lavavajillas y requiere secarse bien después de cada uso para evitar deformaciones o grietas. El bambú es un material sostenible, renovable y biodegradable. Crece rápidamente, necesita poca agua y no requiere pesticidas. Estas tablas suelen ser más económicas que las de madera. Además, el bambú es más duro y menos poroso, lo que las hace higiénicas, aunque puede desgastar el filo del cuchillo un poco más rápido. Me dan nervios que se me vaya a quebrar esta tabla de vidrio. Esta tiene unas gomitas para evitar que se deslice, pero afecta el apoyo. Voy a ponerla sobre un trapo de cocina. El vidrio no es poroso y puede lavarse en el lavavajillas. Sin embargo, al lavarlas a mano resultan resbaladizas y con riesgo de romperse. Su producción inicial requiere alta energía, aunque tiene la ventaja de poder reciclarse indefinidamente. Son económicas. Su superficie dura provoca que los cuchillos se desafilen con rapidez. Las tablas de acero inoxidable son relativamente pesadas. Son delgadas y se puede sentir el borde con un poco de filo. Se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. El acero proviene del trabajo de minería y su producción requiere de alto gasto energético. Es un material que dura por décadas. Al igual que mi molcajete, yo podría heredar esta tabla por generaciones. Su precio suele ser elevado y su uso es más común en entornos industriales. La superficie es dura y no porosa, lo que facilita la higiene, aunque tiende a desafilar los cuchillos y a rayarse con el uso. Entonces, ¿cuál es la mejor tabla para picar? ¿Te parece si vamos un poquito más a fondo y hacemos un pequeño análisis bacteriológico? ¡Miau! ¿Vamos a hacer experimentos con bacterias? Desafortunadamente no tenemos el equipo necesario, pero revisamos varios artículos científicos en donde investigadores realizaron pruebas en tablas para picar de diferentes materiales. Aunque el enfoque de los estudios y las metodologías son diferentes, llamó mucho mi atención que uno de los resultados es consistente y eso me voló la cabeza. En superficies de vidrio y plástico se detectaron bacterias patógenas como E. coli, Salmonella y Listeria, mientras que en la madera aparecieron en menor cantidad, aunque sí se encontraron más hongos como Penicillium, capaces de producir micotoxinas. Algunas maderas como bambú, ciprés, abedul presentan actividad antimicrobiana natural. El bambú destacó entre las maderas con la mayor acción contra la E. coli, Salmonella y Vibrio. En el plástico, bacterias como E. coli, Listeria y Salmonella pueden sobrevivir durante horas e incluso multiplicarse si hay humedad, en contraste con la madera, donde la mayoría de las bacterias son absorbidas y mueren en pocos minutos. Solo cargas muy altas logran recuperarse en la madera
y aún así con reducciones superiores del 98%. Las investigaciones muestran que las tablas de plástico usadas presentan una mayor carga microbiana que las de madera. Estos resultados contradicen la creencia popular de que el plástico es más higiénico que la madera. ¿Qué? Yo pensé que el plástico era más limpio que la madera, porque no es poroso. Y bueno, ¿cuál es la mejor? Para mí la mejor tabla de picar sería la de bambú. Para tomar mi decisión, evalué cada material con los criterios mencionados, calificándolos del 1 al 5. El 1 como la mejor opción y el 5 como la menos recomendable. Así quedó mi gráfica. Vemos que la opción más equilibrada es la de bambú. Te invito a que hagas el mismo ejercicio y compartas tus resultados. ¿Con qué tabla para picar te quedarías tú? ¿Hay alguna que definitivamente descartarías? Y yo descartaría 2 materiales. En primer lugar, el vidrio y el plástico. Las de vidrio son frágiles y dañan rápidamente los cuchillos, por lo que las descarto por completo. En cuanto al plástico, mi principal objetivo es evitar la ingesta de partículas de plástico. Lo ideal es contar con 2 tablas. En mi caso, además de la de bambú, que reservo para frutas, verduras y pan, también elegí una de acero inoxidable, perfecta para los alimentos de origen animal crudos, como el pollo o el pescado. Así evito la contaminación cruzada y mantengo todo más seguro en la cocina. Aunque cabe mencionar que la mejor forma de evitar la contaminación cruzada es lavar las tablas de cortar inmediatamente después de usarlas, o si es que vamos a cambiar de tipo de alimento. Se recomienda primero retirar bien los restos de comida, luego lavarlas con agua caliente y detergente, y si es posible aplicar un desinfectante. Por ejemplo, una solución de hipoclorito de sodio preparada con una cucharada de cloro en 1 litro de agua. Dejamos actuar el desinfectante durante 10 minutos, enjuagamos con agua limpia y finalmente dejamos que la tabla se escurra y se seque por completo. De esta manera se elimina la humedad y se evita que las bacterias se multipliquen. Bueno, queridos cocineros y científicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que tú como yo hayas disfrutado y aprendido de este sorprendente estudio. Muchas gracias por vernos, te agradecemos que nos dejes un like y te suscribas si aún no lo has hecho. Yo soy Aida, él es Arthur y esto fue Cocina con una pizca de ciencia. Chao, chao, hasta la próxima.